Padre, te damos gracias por este momento hermoso, precioso que nos has permitido venir a tu casa una vez más. Gracias por todos estos meses, porque has sido bueno, Señor. Gracias, Señor. Por favor, yo con todo mi corazón, juntamente con mis hermanos, nos disponemos para poder recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que nos consuela, nos conforta, Señor, por favor, nos sustenta, nos fortalece, Señor, nos edifica. Te pedimos que nos hables abundantemente en esta mañana, que de tu Santo Espíritu venga, fluya esa bendición de tu palabra, Señor, que nos bendiga a los que estamos acá en la iglesia, Señor, como también a los que en su casita reciben tu palabra, Señor. Y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muy bien. Bueno, le voy a poner el título. Yo quiero continuar pues enseñando, predicando o explicando esta palabra. Tal vez me vas en favor de la luz de allá, Marito, por favor, para que se pueda, ahí estamos, para que se pueda enfocar bien las letras. Quiero seguir platicando sobre este tema. Esta sería la tercera parte del tema que le pusimos la tribulación y la gran tribulación en el Antiguo Testamento. Aunque específicamente no de eso. Eso lo sé como una introducción hoy, lo voy a poner como una introducción porque de ahí viene lo que le voy a hablar. Traigo un subtítulo. Pero para empezar, solo le voy a refrescar más o menos porque hace 8 días fue otro tema al que toqué y hasta hoy le di continuidad a esto, ¿verdad? Entonces, mire pues, habíamos estado diciendo, solo para refrescarle un poquito, que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas escritas que hasta la fecha, digamos, ya se cumplieron. Y otras están por cumplirse, pero lo tremendo es de que no están en el Nuevo Testamento. Es decir, sí están en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? En Apocalipsis habla mucho del final y de los acontecimientos que ya se han dado ahorita y de los acontecimientos que se van a seguir dando. Pero lo que yo quiero enfocar es de que en el Antiguo Testamento están escritas cosas que se van a cumplir, que van a suceder todavía en este tiempo. Algunas de ellas ya sucedieron. Eso está para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene validez en nuestro tiempo, ¿verdad? Y que ya no cobra vigencia para nosotros, para los que estamos viviendo ahora, y que solo el Nuevo Testamento. Y realmente no es así. Lo que pasa es de que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra, así dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo 10, es una sombra para los que vivimos en el tiempo final. Así dijo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Era una sombra, y para que nosotros no caigamos en los mismos errores que cometieron los antepasados. Pero entonces, esas cosas que están en el Antiguo Testamento son una figura, solo que se aplica espiritualmente ahora. Le voy a decir un ejemplo, que ya lo había dicho. Por ejemplo, en la caída de las 2 torres gemelas, que fue en el 2001, eso estaba en el Antiguo Testamento. Eso está en Sofonías capítulo 1 y versículo 16, cuando caigan las 2 altas torres. Fíjese, las ciudades fortificadas. ¿Cuáles son esas ciudades fortificadas, hermano? Por favor, está hablando de Nueva York, está hablando del Pentágono y está hablando de las Torres Gemelas, Sofonías 1:16. Día de trompeta, así dice ahí, Sofonías va. Eso también está en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 9, verso 11, 9:11, por eso el 9:11, va a usted septiembre, el 11 de septiembre. Pues entonces, esa es una. Y así le puedo mencionar un montón de cosas, pero la que yo quiero especificar es que la tribulación está en el Antiguo Testamento también, y la gran tribulación como figura para nosotros ahora. Por ejemplo, cuando José menciona el sueño de las 7 vacas flacas, eso está hablando de 7 años de hambre, 7 años de escasez. Y esos 7 años dividido entre 2 son 3 años y medio, más 3 años y medio. Entonces 3 años y medio de tribulación, más 3 años y medio de gran tribulación. Por ejemplo, también, hermano, cuando a Eliseo le salen los 42 muchachos, fíjese de esto, después de que arrebatan a Elías. Fíjese, después de que arrebatan a Elías, cuando pasan el Jordán, arrebatan a Elías, figura del arrebatamiento de la iglesia, se queda Eliseo,
Y en el camino le salen 42 muchachos y lo empiezan a insultar, se empiezan a burlar de él y le empiezan a decir un apodo, ¿verdad? Que todo al final era cierto, de plano, porque le dicen calvo, calvo, y se empiezan a burlar de él, pero eran 42. ¿Por qué 42 usted? Entonces esos 42, ya veo que ahí hay algo escondido, porque los 42 muchachos figuran los 42 meses, hermano, de la tribulación. 42 meses son 1260 días, en años estamos hablando de 3 años y medio. Entonces, definitivamente, hermano, no podemos negar que ahí está la tribulación, porque precisamente pasa después del arrebatamiento de Elías. Y entonces vienen los burladores, ¿verdad? Muy bien. Ahora puedo ver la tribulación y la gran tribulación también en Proverbios. Aquí lo podemos ver en Proverbios capítulo 1, pero este versículo 24 lo voy a leer de último, el 24 y el 25. Veamos el 27, Proverbios 1, 27. Por favor, miremos pues. Cuando venga como tormenta, estoy en Proverbios 1, 27. Cuando venga como tormenta, lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Aquí hay 3 palabras que nosotros hemos estado explicando. Por favor. Vamos a ver, lo voy a poner. 3 palabritas que le tenemos que poner atención. Fíjese pues, esta palabra, calamidad. Esto es lo que habíamos dicho, solo le estoy refrescando porque quiero avanzar a lo que viene, a lo otro, ¿verdad? Muy bien. Calamidad. La otra es tribulación. Aquí viene la otra. O sea que después de la calamidad viene tribulación. Después de tribulación, entonces ya viene la angustia. Por favor, la angustia. Esto ya está hablando de la gran tribulación. Entonces, 3 palabritas que hay que ponerle atención ahí. Y que precisamente este 2020 habían decretado en el mundo, ¿verdad usted? Estado de calamidad por la pandemia que se desató en este año. Entonces, estado de calamidad en cierto país, estado de calamidad en no sé dónde, estado de calamidad por no sé cuántos meses, aquí fueron como 5 o 6 meses más o menos, estado de calamidad aquí en Guatemala. Y entonces aquí dice cuando venga calamidad, pero el orden es que después de calamidad, cuando venga la tribulación, y después de la tribulación, cuando venga la angustia, o sea, la gran tribulación. Entonces quiere decir que después de este mover de calamidad en todo el mundo, lo que se avecina es la tribulación. Pero en medio de en ese espacio de calamidad y tribulación, en ese lapso de tiempo, tiene que haber el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Así como a Elías, que se lo llevaron, y entonces aparecen los 42 muchachos burlándose de Eliseo. Entonces, después de ese arrebatamiento entre calamidad y tribulación, tiene que aparecer 42 meses de la tribulación también, donde ya no solo van a decir que se cierren los templos por confinamiento o para poder disminuir o controlar una pandemia, sino que ahora no solo que se cierren, sino que ahora que no se predique. Ese será el siguiente paso. 42 meses así. Allá no solo 6 meses como ahorita, que para nosotros fue largo, a usted 6, 7 meses el no atender a los hermanos presencialmente. Allá no son 7 meses, son 42 meses. Pero para ese entonces ya solo se van a quedar los llamados y algunos de los escogidos. Los fieles ya no estarán ahí. Entonces la iglesia ya se habrá ido. Aunque aquí estén cerradas las iglesias, allá la iglesia novia estará en unas bodas celebrando por 7 años las bodas del Cordero. 7 años. Porque ahí se acuerda pues que le estoy hablando de los 3 y medio de tribulación, los 3 y medio de gran tribulación. Entonces, terminando los 7 años de celebración de las bodas del Cordero, regresa el Señor con todos los santos, que esa es lo que le llamamos la Epifanía, ¿verdad? Donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Y entonces ya viene el Señor y entonces hacer guerra, es donde dice que hará guerra contra todos los santos el anticristo. Esa es una guerra, hermano, ya del Señor con sus santos contra las naciones, pero ese ya es
otro rollo usted. Ahorita no perdamos de vista el arrebatamiento. Muy bien, entonces, después de calamidad, tribulación, angustia. Ahora, por eso le digo que esto está hablando de la tribulación, porque el siguiente verso dice, el verso 28, entonces me invocarán, pero no responderé. O sea, ya no lo van a llamar, pero él ya no va a responder. Ya va a estar ocupado en las bodas de su hijo amado, en las bodas, en el casamiento de su hijo con la esposa, que es la iglesia. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. O sea, ahí en esos 42 meses lo van a buscar con necesidad. ¿Y dónde está aquella palabra? ¿Dónde está aquella unción? ¿Dónde está el ministro que me atendía? ¿Dónde está el apóstol que me cubría? Entonces lo van a buscar, pero ya no lo hallarán en esos 42 meses. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que lo van a buscar y ya no lo van a encontrar? O sea, ¿quiénes se quedaron a la tribulación? ¿Quiénes fueron los que se quedaron? Entonces aquí podemos ver en el versículo 24, aquí es donde quiero detenerme, en una de estas 4 cosas. Verso 24 de Proverbios 1. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Que se traduce reprensión como corrección y regaño. Entonces aquí hay 4. Aquí hay otra vez 4 palabras las que hemos venido explicando, ¿verdad? Por favor, entonces, el llamado. Mire pues, ¿por qué se quedaron a la tribulación? Lo buscaron y ya no lo encontraron. ¿Quiénes se quedaron a los 42 meses de tribulación? Los que rechazaron el llamado. Los estuvo llamando, venid y estemos a cuentas. Isaías capítulo 1, 18, venid y estemos a cuentas, hermano, está llamando. He extendido mi mano, por favor, extendió su mano, dio cobertura. Santo Dios dio cobertura, extendió su mano y también rechazaron la cobertura, Señor amado. Ay, Padre, qué tremendo eso. Por eso es de que la gente que va a estar siendo movida a los lugares, a las congregaciones donde reconocen cobertura, donde está la cobertura de los 5 ministerios, ¿qué se me hace? Que esa gente es parte de la novia, porque yo no estoy diciendo que en las demás iglesias no se va a salvar gente, no estoy diciendo eso. En las demás iglesias se va a salvar gente, lo único es de que aparte es la novia, aparte son los invitados que van a llegar a la boda, ¿verdad usted? Aparte son los sirvientes, y aparte los metiches, ¿va usted? Que van a llegar y que los van a regresar. Bueno, ese es otro tema. Entonces, rechazaron la cobertura, la sujeción, la obediencia, no quisieron sujetarse, no quisieron obedecer, se quedaron a los 42 meses de tribulación, ya no de calamidad, sino que ahora gran tribulación. Rechazaron el consejo. Mire, esta tercera palabra, rechazaron el consejo, por favor, no quisieron, no nos aconseje, pero eso es lo que vamos a platicar. Rechazaron la corrección, se quedaron a los 42 meses, o sea, puede costarle la vida a una persona que rechaza el llamado, la mano, el consejo y la reprensión. Tremendo, ¿verdad usted? Me hubiera gustado explicarlo con los hermanos presencialmente, pero de repente primero Dios. Ahora, el consejo, muy bien. Yo puse acá los 4 rechazos entonces. Aquí ya vamos entrando. Los 4 rechazaron el llamado. Ya le dije todos los llamados, lo estoy desarrollando los martes. Los martes estoy enviando todos los llamados ahí, el tema de los llamados. Rechazaron su mano, la cobertura. Rechazaron el consejo y rechazaron la corrección. ¿Cuál quiero yo hablar acá? Rechazaron el consejo. Muy bien. ¿Por qué se quedaron a la tribulación? ¿Por qué se quedaron a los 42 meses de tribulación, hermano? Porque rechazaron el consejo. Y aquí es donde tenemos que explicar, por favor, muy lindo. Miren hoy mis hermanos, ¿quién de ustedes tiene ese coro? De su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios Todopoderoso. ¿Se recuerdan? Está bueno para cantarlo hoy, para que lo cantemos. Se lo canta, bueno, ya saben quién, va ahí para que lo busquen y lo cantemos, porque cabal, miren lo que vamos a platicar, pues, el consejo.
No rechacemos el consejo, por favor. No rechacemos el consejo. Atendamos el consejo. Mire, por favor, no cerremos nuestros oídos. Tiene sus consecuencias también. Y si lo rechaza, y tiene sus bendiciones y los recibe. Si lo va a leer, mire, para empezar, miremos esto. Miremos este texto solo para empezar. Mire Proverbios 18:1, LBLA. Por favor, miren, pues, mis hermanos, métanse conmigo también los que están aquí con estos versos tremendos ustedes. Miren, el que vive aislado busca su propio deseo, el que vive apartado, ¿verdad? Contra todo consejo se encoleriza, se enoja, explota. Entonces, por favor, mire ese versículo tan tremendo, hermano. Mi intención hoy no es predicar, ¿va? Pero el Señor dirá, mi intención es enseñarle, explicarle este asunto hoy. El que vive aislado. ¿Qué es aislado? Échenme la mano los que están en su casita y los que están aquí conmigo, mis hermanos. ¿Qué es vivir aislado? ¿Qué es vivir aislado? ¿Ah? Claro, porque ¿saben cómo podemos poner el ejemplo aquí? Entre todos. Es de que las islas, ¿dónde están las islas? Están cerca de los países. Las islas están en medio del mar, ¿va ustedes? Y una islita hasta allá. La isla de San Vicente y las Granadinas. Una islita está por allá. La isla de no sé dónde, por allá. Las islas están. Entonces, es la gente que se aparta un poquito, que vive aislado de la iglesia, aislado de los hermanos, no tiene comunión con los hermanos, ya no se siente ahí, ya no se siente bien en la comunión de los hermanos, porque lo que pasa es que esa persona ya no habla lo que los hermanos hablan, ya no piensa lo que los hermanos piensan, ya no canta lo que los hermanos cantan, ya no actúa como los hermanos que están reunidos, entonces se aísla, se aparta. ¿Y por qué se aparta? Porque sabe que tiene un deseo que cumplir. Si le podemos llamar deseo, a veces se puede llamar capricho, ¿va usted? Entonces tiene su deseo ardiente, tiene su anhelo, y su anhelo es lograr eso, lograrlo y lograrlo. Mientras no ha logrado su anhelo, va a vivir apartado, porque saben que los que están a su alrededor le pueden aconsejar, entonces no le conviene el consejo. Y luego dice que cuando le dan el consejo, le da cólera. Pero no aquel cólera, va, de aquella otra plaga que había, va. También va, sino que le da, se encoleriza. Venga, hermano, y mire, le voy a dar un consejo. No, hermano, mire, no, yo ya sé qué me va a decir. Venga, oveja querida, le vamos a decir, venga, mijo, o venga, mija, en el caso de los padres con sus hijos, va, mire, pues, mijo, lo que pasa es de que, mire, no, pero ¿por qué? Es que ya va usted otra vez con lo mismo. Pero ¿quién ha vivido más, pues? ¿Quién ya vivió? ¿Quién ya lloró? ¿Quién se ha enfrentado a sufrimientos? ¿Quién estuvo perdido en el mundo? Porque es otra cosa. Por ejemplo, hay un versículo que dice, de Egipto llamé a mi hijo, como quien dice, no nos pueden llamar hermanos de un lugar donde debemos estar bien, nos llamaron de Egipto, nos llamaron de lo peor, para poder comprender a los que vienen de Egipto y para poder saber cómo es la cosa en Egipto y entonces lograr sacar a la gente o lograr que la gente no se vaya para Egipto. Entonces ahora se sienta alguien que tiene experiencia y le va a dar consejo al otro que no tiene experiencia y el otro se enoja. Ya veo que no estoy predicando, estoy explicándole el versículo. Y entonces se enoja. Vaya, lo que pasa es que está buscando su propio deseo, su propia voluntad. Entonces ahí hay un problemita serio usted que le puede costar la vida entera. Si no es la vida entera, gracias a Dios, porque Dios es tan misericordioso que es, ¿verdad? Usted cuando tiene planes para alguien, entonces en el camino lo empareja, ¿va? Pero para que lo empareje usted, imagínese qué cosas tienen que pasar. Entonces, aquí, yo lo que le quiero decir es que le puede costar una gran parte de su vida, eso sí, una gran parte de su vida.
Gente que empieza a ser feliz tal vez hasta los 40 años, mientras que de los 20 a los 40, infelices. Ay, perdóneme usted, pero ¿de qué otra manera le puedo explicar? De 20 a 40, 20 años de infelicidad. 20 años de insatisfacción, 20 años que no logró sus objetivos, no logró ser feliz. ¿Y por qué? Porque tomó una decisión incorrecta. Entonces, y hasta los 40 ya más o menos se encontró. Y mire, de verdad, yo bendigo al Señor porque Él me llamó a mí desde los 20 años, me llamó el Señor, y a los 22 años yo estaba pastoreando acá. Que no lo digo con orgullo, pero sí lo digo con agradecimiento, porque de 22 años para acá, ahorita que ya voy para 40, prácticamente, hermano, 17 años entregados al Señor, mire, de bendición, sí, con pruebas, luchas, batallas, sí, pero con el respaldo de Dios. Pero, hermano, y los muchachos que rechazan el consejo, pues, y hasta los 40, hay gente que hasta los 60 años, hermano, empieza a madurar. Y entonces de 20 a los 60 años, ¿cuánto hay? 40 años desperdiciados de su vida. ¿Por qué? Porque rechazaron el consejo. No es serio lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Verdad? Muy bien. Se necesita tener conciencia para poder recibir todo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Y decir, no, tiene razón el hermano, ahí sí, tiene mucha razón, ¿verdad? Prácticamente estoy aconsejando ahorita. Bueno, a todos en general. Mire ahora esto, por eso les decía del coro mucha, les decía del canto. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, está hablando de Cristo, profetizando el nacimiento de Cristo por medio de la Virgen María. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Príncipe, va usted, príncipes. Y se llamará su nombre admirable. ¿Qué más? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 nombres del Señor. ¡Oh! Hermano, yo no había visto eso. 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Qué casualidad que 5 usted. Mire, yo lo empecé a estudiar desde ayer y hoy todavía en la mañana, y hasta que vengo a entender eso. 5 nombres. ¿No será que ahí hay 5 ministerios? La administración de uno de los nombres a través de cada uno de los 5 ministerios, que habría que ubicarlos. Pero hoy lo que yo quiero enfocar es que uno de sus nombres es consejero. Entonces Cristo es consejero. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios Todopoderoso, como lo cantamos, ¿verdad? Aquí dice Dios fuerte. Entonces, consejero. ¿Quién es el consejero? Cristo. Y entonces, ¿por qué dice Isaías capítulo 11, verso 2? ¿Quién me busca? Isaías 11:2. ¿Qué dice Isaías 11:2? Los 7 espíritus que se derramaron sobre Cristo. Pero uno, y mire, al hermano, por eso cuando la palabra hace clic y empieza a casar versículo con otro versículo, porque así tiene que ser, tiene que ir casando un versículo con otro versículo para poder decir una verdad, sería el contexto. Entonces, Isaías 11:2, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice, mijo? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Número 1, Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo 4, y de poder. 5, Espíritu de conocimiento 6, y de temor. 7. Pero entre ellos está el espíritu de consejo. O sea que el consejo es un espíritu. Nosotros los padres tendríamos que tener el espíritu de consejo. Porque en guerra avisada no hay muertos. Al entendido, a señas. El que avisa no es traicionero, ¿no es así es? No, como que lo he escuchado, no lo han oído ustedes. El que avisa o el que advierte, creo que es, no es traicionero. Porque el que no advierte es traicionero, porque va a ver que se va a derrumbar. Entonces no le voy a decir nada para que se derrumbe. No, en cambio el que advierte va a usted por cariño. Entonces, el consejo es un espíritu.
Es un espíritu que debemos tener nosotros los papás, máxime los pastores. Tenemos que tener un proceso cardíaco cuando una familia, un matrimonio o alguien de la iglesia dice, hermano, disculpe, queremos un consejo. Y cada vez que a mí me dicen, queremos un consejo, yo digo, Padre, en mi mente digo, Padre, ayúdame, Señor, a poder responder conforme a tu voluntad, un consejo sabio y sano, ¿verdad? Entonces, espíritu y consejo, los servidores, alguien que es llamado a ser anciano en la iglesia, que no se llama ser anciano por la edad o porque tenga canas. Puede haber un joven anciano. Por ejemplo, yo soy pastor y a los 22 años empecé. No era por canas, no era por edad, sino que al Señor le dio la gana llamarme. Entonces aquí se puede llamar anciano a un joven también, porque tenga sabiduría, porque ama al Señor, porque ya ha tenido experiencias con el Señor, conoce la palabra, ya predica, hermano, y entonces ya es formal, ya tiene su matrimonio. Entonces ese joven que tiene 22 años, 23 o 20 años, se le puede llamar anciano, si es de Dios también la cosa, ¿va usted? Y ese anciano tiene que tener un espíritu de consejo. Ahora, ¿sobre quién estaba principalmente el espíritu de consejo? Sobre el Señor Jesucristo, que su nombre es consejero. Fíjese. Entonces, cuando el que rechaza, en este texto que leímos, que el que se enoja contra todo consejo, se encoleriza, ¿contra quién cree usted que se está enojando? ¿Se está enojando contra el consejero? ¿Contra el que tiene el espíritu de consejo? No me digan nada, yo sé lo que voy a hacer, déjenme hacer mis cosas, yo, por favor. Muy bien, se está enojando, rebelando contra el consejero, contra el que tiene el espíritu de consejo, contra Cristo. Y entonces ahí sería un espíritu de anticristo, porque es contra usted. No hombre, si eso es bien serio, hermano. Eso es bien serio, que Dios me auxilie a mí primeramente, porque yo también pido consejo a mis coberturas, a mi Padre Espiritual, yo lo llamo cuando yo necesito ya, un consejo, ¿verdad? Ya de otro nivel, de otra índole espiritual, yo llamo también, ¿qué me aconseja? Por favor, a mi Padre Espiritual y a mi pastor, ¿va? Y le digo, por favor, mire, y esto está pasando, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Por favor. Entonces, por eso le digo que Dios me ayude también, y a usted también, a los hermanos de la casa, a seguir el consejo. Solo ella me quedé un montón de minutos. Entonces, miremos, el consejero es Cristo. Ahora, ¿cuál es la importancia del consejo? Así se hubiera llamado el título del tema, la importancia del consejo. Mire usted, no sé cómo le pusimos ahí en la descripción al tema. ¿Cómo le pusimos ahí a la descripción del tema, Felipe? ¿Cómo? Rechazaron el consejo. Bueno, también está bueno, pero mire la importancia del consejo. Leamos pues, ahí les va. Proverbios 5:11, TLA. Leamos todos en TLA. Cuando te hayas quedado pobre. Hermano. En primer lugar, cuando te hayas quedado sin nada, dirás entre llantos y lamentos, pobre de mí, nunca acepté ningún consejo. Verso 13, jamás les hice caso a quién. Mire, aquí hay que poner atención a esto, mire, a esto por favor, a esto, mire, jamás le hice caso a mis maestros. Tal vez entran hasta los maestros, va usted del básico, la primaria y los de carrera, los maestros, va que también hay buenos maestros usted que aconsejan. Como que dice que no hay de otros, va usted, pero ahora me da pena hablar de los maestros porque si no van a decir que mejor ya no. Pero aquí está hablando de maestros de Dios. No le hice caso a mis maestros, ni obedecí a los que me orientaban. Aquí hay dos. Maestros y los que orientaban, orientadores y maestros, dos palabras. Verso 14, ahora estoy casi en la desgracia, casi, o sea, no ha llegado bien a la desgracia, pero ya casi está en la desgracia, ante toda la comunidad, solo falta que ponga la comunidad de Palmira, o comunidad de pensamiento. Ya solo eso va a ser.
ante toda la comunidad, toda la gente ya me miró en mi desgracia, toda la sociedad ya me miró en mi desgracia. En otra versión dice, ante toda la sociedad, ay Dios, pero ¿por qué casi en su desgracia? Porque nunca aceptó un consejo, y eso de que nunca aceptó quiere decir que sí se le dieron consejos, pero no los aceptó. Entonces, pobre de mí, cuando te hayas quedado pobre, te quedaste sin nada. Por eso una de las cosas que hace Dios es como al hijo pródigo, se quedó sin nada. Ay, hermano, aquí hay mucha, yo tendría que predicar 2 horas hoy, pero no tampoco lo voy a hacer, ¿va? Pero sí, es que tengo muchas cosas que me están bajando del Señor a mi mente. El hijo pródigo se quedó sin nada. Hermanos, Dios hace que cuando alguien se fue de los caminos de Dios, cuando alguien se alejó de los caminos de Dios, pero es hijo verdadero, Dios hace que se quede tronado. Sin nada es nada. Cuando hablo de nada, no estoy hablando solamente de pisto, de lo material. Estoy hablando sin unción, sin gracia, sin alabar a Dios, sin palabra, sin cobertura. Esa es la peor desgracia que le puede pasar a una persona, vivir sin Dios, hermano. Y si vive sin Dios, también va a vivir sin la provisión material. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque no le hizo caso a los maestros. ¿Quiénes son los maestros? El ministerio magistral, los que explicaban la palabra, los que explicaban los versículos, los temas, aquellos ministros que hacen que el pueblo se chupe los dedos y diga, qué sabrosa esa palabra, qué hermoso ese mensaje, cómo lo entiendo con ese hermano, cómo entiendo la palabra, cómo no, si ese hermano es un maestro, hermano, entonces rechazó la enseñanza del maestro, rechazó a los que orientan. ¿Quiénes orientan? Y ahí hablo yo el ministerio pastoral, porque el pastor es el que le va diciendo a las ovejas, por acá, ovejitas lindas, por acá. Se sale una oveja, extiende su cayado y la jala para acá, se va la oveja por allá, la jala para acá, y por acá, por favor, va orientando el pastor. Entonces aquí hay 2 ministerios, el ministerio de maestro y el ministerio de pastor. Entonces rechazaron el consejo de un pastor. Rechazaron el consejo de un maestro y entonces se quedaron sin nada, se quedaron pobres y en la desgracia ante toda la comunidad. Eso sería una de las importancias del consejo, es que me va a liberar de la desgracia. Esa sería la primera importancia. Proverbios 5:15, miren esta ustedes. Miren mis hermanos, leamos juntos acá. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Cómo decimos aquí en Chapín? Ahora toma agua de tu propio chocolate, va. Algo así sería la cosa. No, pero es que lo que pasa es que la culpa la tiene no sé quién y de plano Dios a mí me tiene enjuiciado, de plano el pastor tiene la culpa porque se enojó mi mamá, mi papá, todo. No, ahí está diciendo, tomate agüita de tu propio chocolate. Soy muy fuerte a usted, pero ¿qué vamos a hacer? Pues si así está ahí, y yo solo estoy traduciendo ese versículo a nuestro lenguaje. ¿Verdad? Porque los chapines así decimos, ahora tome agua de su propio chocolate. Sí, bebe agua de tu misma cisterna, porque beber agua de la cisterna de Dios es beber de la palabra de Dios, pero como rechazaron la palabra, entonces viene Dios, ahora si tú tienes tu propia agua, dale pues papito, dale pues mamita, si tienes tu propia agua, dale pues, dale, pero bebelo. Mire, ¿sabe qué me acordé? Cuando Moisés baja del monte y mira a todos haciendo una fiesta, danzando a un ídolo que era el becerro de oro, idolatraron. ¿Qué hizo Moisés? Molió el becerro y les dio a beber agua, el oro molido. ¿Qué les está diciendo Moisés? Bébanse su propia agüita. Bébanse lo propio, lo que ustedes hicieron, lo que ustedes están, bébanse. Hermano, no, que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos cubra. Bendigo a mis hermanos aquí, a todos los de la alabanza, que Dios nos auxilie y que nosotros bebemos de la cisterna de Dios. Dependemos de ahí, dependemos del agua de la palabra. Por eso esta pandemia ni nos movió, porque dependíamos de la cisterna de ahí arriba, hermano.
A todos dependíamos de allá y ahí estuvimos y aquí estamos para la gloria de Dios, no de el que depende de su propia voluntad. Ay, Dios hermano, de veras, no me gustaría ver el resultado después. Número 2, otra importancia del consejo, Proverbios 13:18 y 13:18. ¿Se recuerdan del 13 y 18? El número de la bestia escondido en el 13:18, porque ahí de los 13 maldades, de las 13 maldades que habla Marcos capítulo 7, 13 maldades del corazón, más las 18 características de los hombres en el tiempo final, cuando dice Abraham, hombres amadores de sí mismo, eso está en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, hombres amadores de sí mismo, hombres soberbios, hombres desobedientes a los padres, hombres impíos, hombres, le menciona 18 características. Entonces, 13:18. Ahí está. Ah, no, ahorita ya me bajó un rema que lo vamos a predicar otro día. Busquemos todos los 13:18. Entonces, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia. ¿Qué menosprecia el consejo? Más el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, ¿a quién hay que honrarlo? Al que recibe la corrección. Pero el que rechazó el consejo tiene pobreza ahí. Siempre lo van a avergonzar. Al que rechazó el consejo siempre va a parar siendo avergonzado, hermano. ¿Verdad? Siempre va a ser descubierto. Entonces lo van a avergonzar. ¿Por qué? Por haber rechazado el consejo. No solo eso, sino que si lo aplicamos más allá espiritualmente, hay un versículo que dice, hermano, donde dice que muchos se alejarán avergonzados en su venida. Entonces esos son los que se quedan a tribulación. Padre Santo, que Dios no permita que quedemos avergonzados, sinceramente, hermano, ¿verdad? Entonces, ahí sí que el que rechaza el consejo siempre será avergonzado. Pero dice que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados, serán como el monte Sión, dice, ¿verdad? Inamovibles. Entonces, pero el que rechazó el consejo siempre va a pasar sus vergüenzas usted, siempre. Va a ser deshonrado, no lo van a honrar, ¿verdad? Bueno, sigamos, hermanos, que yo estoy tratando de que el tema sea lo menos duro para poder así hacerlo. Al final es un manjar esto usted, es un manjar, el consejo. Proverbios 15:22. PDT, palabra de Dios para todos. Otra importancia del consejo. Los planes fracasan cuando no se consulta, pero tienen éxito cuando se pide consejo. A los que saben. O sea, ¿a quién se le pide consejo? ¿A quién hay que pedirle consejo? A los que saben. ¿Por qué la gente va a pedir consejo a la gente inconversa? Pues yo sé de hermanos que le van a pedir consejo y por chat, vale, ¿qué me aconseja usted? Mire, fíjese que esto. ¿Qué me aconseja hacer en esta situación? Viera que lo que pasa es que estoy viviendo una situación ahorita. Y le están pidiendo consejo a alguien que ni siquiera se ha convertido al Señor, que ni siquiera conoce la Biblia. Hermano, que ni siquiera ha tenido ese tipo de experiencias, que el otro le está pidiendo consejo. Entonces, ¿y sabe por qué, hermano? Y es otra cosa. ¿Sabe por qué consultan allá afuera? Porque ya saben que aquí en la iglesia lo que se les va a aconsejar es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de ellos. Entonces, el problema es que los planes fracasan cuando no se consulta. Entonces, mucha gente, por eso, otra cosa, no consultan porque ya sabe cuál es el consejo, la respuesta. Entonces, el problema es que los planes van a fracasar por no haber consultado, no haber éxito. Entonces el éxito siempre está en el consejo, el que pide consejo a los que saben, los sabios. ¿Quiénes saben? Los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Bueno, los sabios, el apóstol Sergio nos ha enseñado que también se le aplica a los apóstoles. Hay que pedirle consejo a los apóstoles, a los que tienen un ministerio apostólico, sin desechar los otros 4 ministerios, ¿verdad? Porque también Dios puso un pastor en cada congregación. Y entonces aquí hay que pedirle consejo al pastor. Me imagino que el pastor tiene que saber más de algo, pues. A los que saben, va a poner su empresa. Ah, bueno, entonces hay que preguntarle al que ya tiene una empresa, si es cristiano también. Va a poner a un constructor a lo que les llamamos albañiles, ¿verdad? Va a hacer un trabajo, pero necesita saber algo, debe consultarle a alguien que sabe de la rama, alguien que sabe de eso.
¿verdad? Un maestro físico, hoy sí un maestro terrenal, que trabaja en una escuela, instituto, colegio, universidad, necesita un consejo, entonces que le dé consejo a alguien que ya tiene experiencia en eso. Y por eso es de que cuando le piden consejo al pastor, los pastores, y esa va para mí, usted ahorita, esta va para mí, los pastores deberíamos de estar empapados en un montón de cosas. Tenemos que saber, como me dijo alguien, yo me estaba riendo porque me dijo alguien, yo pastor quiero ser. ¿Y por qué leyó? Porque de pastor no se estudia, para pastor no se estudia. Y otros piensan que para pastor, los pastores tampoco trabajan. Bueno, saber quién es usted. Pero por lo menos nuestro trabajo es estar metidos, hermano, en el asunto, en la palabra, en la oración y atendiendo gente. Mire, yo he tenido en estos últimos días, hemos tenido la bendición que yo digo, los lunes yo me voy a descansar mi mente, pero no puedo, hermana, siempre paro estudiando la palabra en la mañana, de ahí en la tarde a veces lo llaman a uno, atendemos una familia, a las 5 de la tarde otra familia, a las 7 otra familia, a las 9 a veces me llaman otra familia, y así se me va todo el día usted. Entonces dice alguien, yo quiero ser pastor porque los pastores no estudian. ¿Quién dice? Un pastor debe saber atender a cualquier oveja y de cualquier tipo de persona. Viene un abogado, y entonces el pastor tiene que saber algo, pues, del asunto. No, mire, esas sus leyes que usted dice, señor abogado o señorita abogada, eso está en la Biblia. Mire, eso está aquí en Levíticos, ¿va? Que es donde hablan mucho de las leyes. Esto hasta aquí, mire, las leyes sanitarias, aquí están, Entonces, por eso que ustedes están manejando este artículo de por acá, este inciso, ¿me entiende? Entonces, viene un maestro. Bueno, el pastor tiene que saber lo que es un maestro. Tiene que saber lo que es, cómo se edifica. La Biblia dice que nadie construye si primero no se siente y calcula. Entonces el pastor tiene que estar empapado de todo. Entonces, ¿pero hay que pedirle consejo a los que saben? Si no, los planes fracasan. Mire lo que le estoy diciendo, los planes fracasan. Número 4, otra importancia del consejo. ¿Cuánto tiempo llevo? Me quedan 5 o 10 minutos. O 15 o 20 o 25. Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Entonces nosotros los hombres hacemos muchos planes. Quiero hacer esto, de repente hago esto, voy a hacerlo. Y amén, gloria a Dios, qué bueno, lo felicito que sea una persona de planes. Pero lo que permanece es el consejo de Dios. En otras palabras, lo que al final se cumple es lo que Dios quiere que se cumpla. Este versículo creo que es el que dice que el hombre es el que pone, pero Dios dispone. Creo que así dice, hay una versión. Uno pone y uno dice, pero Dios es el que al final dispone. Entonces el consejo del Señor permanece. La importancia del consejo aquí sería que la voluntad de Dios permanece firme siempre y prospera, hermano. Le va bien. Miremos este otro, Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. No nada más de hacer guerra, ¿va usted? No, sino que hay que saber por dónde entrar, ¿va usted? Por dónde atacar, espiritualmente hablando, ¿va usted? Entonces, los pensamientos con el consejo se ordenan. A veces no le ha pasado a usted que hasta se enferma de los nervios y por estar pensando y dice usted, ¿qué voy a hacer? ¿Será que si hago esto? No, mejor voy a hacer lo otro. No, ¿y si me voy para allá? ¿Y si me quedo aquí? Y entonces se pone tenso. ¿No le ha pasado eso? Y se pone tenso, uno se estresa y uno dice, Señor, no, la mera verdad, Señor, no sé qué hacer, Padre. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué? El consejo ordena los pensamientos. Entonces, por favor, Señor, aconséjeme, o hermano pastor, aconséjeme, ¿qué puedo hacer? No hay o qué hacer, hermano, ya estoy estresado, no hay o qué hacer. Entonces el pastor, que primero Dios esté en paz también, va, porque si agarra al pastor sin paz, el otro está desordenado también. Eso es tremendo usted. Entonces, estar uno en paz. Entonces, no, mire, pues, ordenemos sus pensamientos. Lo que tiene que hacer usted primero acá es esto, luego lo otro y lo otro, en orden. Lo primero es lo primero, después lo segundo y lo tercero. Amén. Muy bien, hermano. Así lo vamos a hacer. Y ya se va en paz.
se le ordenó sus pensamientos con un consejo. Ya vio la importancia del consejo. Entonces ahora yo le quiero mencionar 2 consejos bíblicos de parte de Dios para la iglesia. Para la iglesia, los 2 consejos para la iglesia del final, la iglesia novia. Ahí le va. Bueno, tengo otro aquí, mire, otra importancia. Yo pensé que había terminado con la número 5. Solo esta, y le doy los 2 consejos. Primer libro de Reyes 12:8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo ¿a quién? A los jóvenes, como Nochón, que se habían criado con él y estaban delante de él. Dejó el consejo a los ancianos, de los que sabían, y mejor se fue con el consejo de los jóvenes que él les había dado de comer. Imagínese usted, ¿por qué dejó el consejo de los ancianos? A veces dejamos el consejo del que sabe porque no me gusta su consejo. Y entonces me voy con el consejo del que me conviene que me aconseje. No sé si me explico. Voy con el que va a responder lo que yo quiero que me responda. A los jóvenes los había criado, los había dado de comer. Entonces, ¿qué le puede decir un joven a quien usted lo ha criado y le ha dado de comer y usted le pide consejo? Ese joven, con tal de agradarlo a usted, le va a aconsejar lo que usted quiere oír. En cambio, el anciano, me refiero al anciano de la iglesia, el anciano espiritual, pero también el anciano físico, ¿va usted? Ese anciano me va a aconsejar conforme a la voluntad de Dios. Pero como no me gusta la voluntad de Dios, entonces yo me voy con otro que me aconseje conforme a lo que yo quiero oír. Y por eso le fue mal acá a este rey. Era hijo de Salomón. No me recuerdo si es... Roboam, no me recuerdo. Pero era un rey que era hijo de Salomón. Y entonces no siguió la sabiduría del papá usted. Esa es otra cosa. Los hijos tienen que seguir la sabiduría, el legado de los papás. Qué difícil es ver usted que los hijos sigan el legado de los papás. Qué difícil es le pongo un ejemplo. Dios levantó un ministro de alabanza. Y ese ministro de alabanza es adorador. Adora. Que cuando adora baja la unción. Cuando adora fluye. Cuando adora la gente está chillando. Y se levanta un hijo. Se murió el adorador. Y ahora se levanta el hijo. Pero ese hijo se levantó por la fama del papá. Bueno, digamos que Dios lo levantó pues para echar la mano, ¿va? Y entonces ahora el hijo, ahora estoy yo, hermanos, entonces adoremos al Señor, y ya estaba de batallar y cantar, pero ya no se siente la misma esencia, ¿va usted? Entonces, esa es otra cosa, los hijos deben de seguir la línea del papá. Miren, no estoy hablando solamente papá físico, estoy hablando de hijos espirituales, que sigan la línea del papá espiritual, que cuando adora también, cuando el hijo espiritual esté ahí, también el hijo físico también se sienta. Pero como los hijos agarran su voluntad, ¿verdad? Y como le digo a usted, mire este muchacho, este rey ya no siguió la línea del papá, sino que agarró su voluntad y entonces ya no fue la misma esencia. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de ahora, este tiempo, no siguen la esencia del papá? Qué difícil es ver a un hijo que siga en la misma línea del papá. Eso lo hemos visto. ¿Cuántos ministros de alabanza se han muerto? Y los hijos ahora, cuando agarran un micrófono, ya no es igual, hermano. ¿Cuántos ministros de la palabra, apóstoles, pastores, que ya el Señor ya se los llevó? Y cuando uno mira a los hijos ahora, perdón lo que estoy diciendo, pero es verdad. Pero, hermano, y ahora los hijos predican y hermano, ya no es aquella palabra que los papás tenían, ¿va usted? Eso, miren, se los dejo en su corazón a ustedes. Se los dejo en su corazón, que los hijos sigan la línea del papá, espiritual y físico. Se los dejo ahí para siempre. Cuando algún día no estemos, si Cristo no ha venido y el Señor nos lleva y ya no estemos, cuando ya nos toque irnos con el Señor, morirnos pues, me refiero, y les toca quedarse ustedes. Y lo peor que se van a enfrentar a cosas más serias, que sigan con el mismo ímpetu de la palabra, con la misma adoración, la misma alabanza. No, aquí es solo modernos, los antiguos no. Pues si todo lo que es de Dios, claro, ministra, ¿verdad? Todo sale por este rey feo,
No, el rey hijo de Salomón. Rey feo son de la San Carlos, va. Ahí le van los 2 consejos para la iglesia. 2 Timoteo 1:6, el consejo de un apóstol Pablo. 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Uy, hermano, a un joven Timoteo, te aconsejo que avives, que no se apague el fuego en ti, que cuando te subas al altar se sienta ese fuego de antes, se sienta esa unción, el fuego de la palabra. Cuando agarres, te den el privilegio en el altar, en un micrófono, y te toque que trasladar, hermano, una palabra, una cápsula, cabalmente como lo estábamos haciendo yo ponía a los hermanos de alabanza a dar una cápsula de la Biblia, pero eso era para mantener el fuego en ellos, esa era la intención. Entonces, te aconsejo que avives el fuego, que no se apague el fuego del don que Dios te ha dado, porque todos tenemos más de algún don usted, ¿verdad? Muy bien, aunque está hablando del don del Espíritu Santo aquí, que recibió por la imposición de manos. Te aconsejo, consejo de Dios a través de los ministros, aviva el fuego, no te apagues, no se apague espiritualmente. Y el último, el consejo, y ahí la dejo hoy, por el tiempo, Apocalipsis 3:18, por el tiempo y porque ya se me terminaron los versos también. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién está dando el consejo? El consejero, el que tiene el espíritu de consejo, Cristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí hay 3 cosas. Me hubiera gustado hacer el esquema en otra diapositiva, hombre, cómo no, hasta ahorita lo estoy sintiendo, pero aquí hay 3 cosas. Yo te aconsejo, número 1, compra oro refinado. Es que aquí le están diciendo a aquella iglesia que dice, yo soy rico y de todo tengo, no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, pero no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, desnudo, desventurado. Y entonces le dice, te aconsejo que mejor compres oro refinado en fuego. 3 cosas. Oro refinado, vestiduras y unge tus ojos. ¿Qué significa la primera? Oro refinado, santidad. ¿Sabes qué? Te aconsejo mejor que pagues el precio por la santidad, que no es con pisto, no se compra, pero que sí te sacrifiques, que compres oro refinado. Es santidad, es una vida que agrada a Dios. El oro refinado, hermano, lo meten al fuego, no se daña. Es aquel que pasa pruebas, pasa problemas, no se daña, sigue de pie buscando al Señor. Entonces te aconsejo que también que mejor busques vestiduras, compres vestiduras blancas para vestirte. Te aconsejo que te cubras. Un consejo, no pierda la cobertura, manténgase bajo cobertura, mantengámonos bajo cobertura. ¿Cuánta gente en esta pandemia se quedó sin cobertura? Se salió de ya no regresaron, se fueron de su misión, tal vez de pastores que se fueron de la misión a donde pertenecían, ovejas que se fueron de la iglesia a donde se congregaban. Claro, si Dios los movió y se fueron a otra congregación donde Dios quería darles cobertura, claro, pero yo me refiero a los que se fueron para el mundo. Entonces, vestiduras para cubrirte, para que no sea descubierta tu vergüenza. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y no estaba viendo, pues, porque está viendo físicamente, pero para que veas espiritualmente. Entonces, el consejo es, compra oro refinado, santidad. Vestiduras, pide cobertura. 3, unge tus ojos para ver lo celestial, para ver lo espiritual y los planes que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que está diciendo. Por favor, unge tus ojos. Vas a ver tu futuro. Mírate bien bendecido. No seas negativo. Eso está diciendo. No seas saber si me va a ir bien. Ni modo, si sabe si está haciendo malas cosas, por eso está diciendo saber si me va a ir bien. Pero el que está haciendo bien las cosas, el que está congregándose, está buscando, está sirviendo, está ahí agradando a Dios, tiene que verse como alguien que le va a ir bien. Me va a ir bien, Señor. Yo me miro bien en el futuro. Me miro bien con mi familia, me miro bien con mis hijos, sirviendo al Señor, después de un cultazo y de servir al Señor, a mi mesa con mi esposa, mis hijos,
hijos a servir, a comer alegremente. Hermano, ¿me explico? Eso es lo que Dios quiere. Pero todo depende del consejo. Así que después de esta exposición, vea la importancia del consejo. Muy bien, que obedezcamos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por ser fiel. Si me ayudan mis hermanos, sí, mis hermanas también, ayúdenme. Yo quiero que usted juntamente conmigo cante, juntamente con nosotros, cante este corito precioso. Un coro hermoso, un coro hermoso. Gracias, Señor, por explicarnos y darnos el consejo de tu palabra. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a obedecer el consejo, aunque a veces el consejo no sea conforme a nuestro deseo, pero si es conforme a tu deseo y tu voluntad, sabemos que es para bien en nosotros. Ayúdanos. Y sobre nosotros que somos padres, mis hermanos que son padres, derrama ese espíritu de consejo en nosotros y un espíritu de obediencia en nuestros hijos, por favor, para que ellos puedan atender y obedecer los consejos que se les puedan dar de parte de ti, Señor, para que les vaya bien en la vida. En el nombre de Jesús.